Hola, buen día para todos. Les saluda su amigo Óscar David Ávila Castañeda y les doy la más cordial bienvenida a este canal de la verdad social. En esta ocasión hablaremos sobre la doctrina incómoda del libre albedrío. Le llamo doctrina incómoda porque lleva como personaje central a Satanás, y por este motivo la gente no encuentra entusiasmo ni siente necesidad por abordar el tema, y posiblemente se debe a dos razones fundamentales. Primero, existe el temor de opacar el señorío universal de Jesucristo, hablando de un tema oscuro y perturbador. Se prefiere el mensaje del amor que nos lleva a Jesús, en lugar del mensaje de terror que describe al reino de las tinieblas. Segundo, la mayoría de la gente no cree en la existencia del maligno. Generalmente al diablo se le explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. A Satanás solo se le relaciona con las supersticiones, y la gente preparada está convencida de que todo lo relacionado con Satanás son historias falsas, engendradas en medio de la ignorancia humana. Pero la doctrina sobre el maligno es un dogma de fe, o sea, una verdad revelada por Dios para advertirnos sobre la amenaza más grande que atenta en contra de la humanidad, Satanás y su ejército de demonios. Aunque la mayoría de la gente no lo pueda ver, el diablo es una realidad del mundo sobrenatural, y como persona es el enemigo de Dios y causante de la muerte del hombre. Y esto hay que remarcarlo. Satanás es el causante de la muerte del hombre desde que estaba en el jardín del Edén hasta ahora. Satanás ha tenido mucho éxito en su tarea de destruirnos, porque siendo una realidad en el mundo, lo hemos ignorado, y al ignorarlo, lo hemos dejado actuar a sus anchas, sin tomar ningún tipo de medida precautoria para evitar que nos destruya a nivel personal, familiar y social. Por este motivo, quiero exhortar a todo aquel que tenga alguna duda sobre la existencia real y verdadera del diablo a que investigue este asunto a fondo. Como sugerencia, puede consultar la página oficial del Vaticano, en la cual se encuentra un estudio que nos ayuda a conocer la postura oficial de la Iglesia Católica con respecto a este tema. Es un estudio muy completo, pues se toma en cuenta la enseñanza en el Nuevo Testamento y su contexto histórico, el testimonio personal de Jesús, los escritos paulinos, el Apocalipsis y el Evangelio de San Juan. También se analiza la doctrina general de los padres de la Iglesia y la experiencia del magisterio sobre este tema, gracias a sus concilios, documentos papales y las declaraciones de muchos santos a lo largo de la historia cristiana. En la descripción del video les dejo el link a este estudio y aquí solo les leeré algunos párrafos como muestra. Dice así: sostener pues hoy que lo dicho por Jesús sobre Satanás expresa solamente una doctrina tomada del ambiente y que no tiene importancia para la fe universal, aparece enseguida como una opinión basada en una información deficiente sobre la época y la personalidad del Maestro. Si Jesús ha usado este lenguaje y, sobre todo, si lo ha puesto en práctica durante su ministerio, es porque expresaba una doctrina necesaria, al menos en parte, para la noción y la realidad de la salvación que él traía. En otro párrafo se lee: San Juan Crisóstomo declaraba a los cristianos de Antioquía: no es para mí ningún placer hablaros del diablo, pero la doctrina que este tema me sugiere será para vosotros muy útil. Otro párrafo: por eso su santidad Pablo VI, hablando recientemente de esta terrible realidad misteriosa y tremenda del mal, podía afirmar con autoridad: se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer la existencia del maligno. Ni los exégetas ni los teólogos deberían olvidar esta advertencia. Además de la información oficial, no es difícil descubrir el liderazgo del maligno en la vida social del planeta.
Basta con ver los noticieros de cada día para darnos cuenta del éxito que ha tenido la cultura de la muerte. Cultura que ha motivado la pérdida masiva de valores cristianos y su reemplazo por antivalores. Pero lo más triste que ha conseguido Satanás es convencer a la madre para que asesine a su hijo en su propio vientre, porque les hace creer que matar a un hijo no es ni crimen ni pecado, sino un derecho de la mujer. Para la inmensa mayoría de personas, el proceso para la toma de decisiones se lleva a cabo en un clima de total libertad, y esa falsa sensación es producida porque no tenemos capacidad para percibir el mundo sobrenatural que nos rodea. La aparente soledad de una oficina o una habitación nos hace pensar que estamos totalmente solos y por lo tanto que no existe posibilidad de que seamos coadyuvados por nadie al momento de tomar decisiones, por lo que todos nos quedamos con la idea de que ese razonamiento es producto de un proceso personal cognitivo efectuado en la intimidad, paz y soledad del interior humano. Pero esta es una falsa percepción, pues si pudiéramos darnos cuenta de todos los actores que participan antes y durante el proceso a través del cual tomamos decisiones, esto seguramente nos haría cambiar de opinión. Para analizar este tema, tomaré algunos elementos de juicio del Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así en su párrafo 407. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. El diablo manipuló el entendimiento del hombre para sacarlo del paraíso, y desde ese momento obtiene para sí la servidumbre de la humanidad, de manera que aunque nos creamos libres en el mundo, el diablo mantiene un cierto dominio sobre todos nosotros. Tomemos otro ejemplo del poder del maligno sobre la raza humana, pero ahora del Nuevo Testamento. Dice así: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Satanás volvió a recibir poder sobre la gente y en esta ocasión lo hace sobre el pueblo de Dios, a excepción del Papa, pero astutamente no presume o no demuestra ese poder adquirido sobre nosotros. Su estrategia consiste en dejarnos creer que seguimos siendo libres, para poder actuar de incógnito y hacernos caer en el pecado. Así consigue más autoridad sobre la voluntad de cada individuo. La servidumbre que la humanidad le debe al diablo nos mantiene con una natural inclinación hacia el mal. Esta inclinación es la puerta que le permite al diablo ingresar a lo más profundo de nuestro ser sin que lo notemos, y a manera de sugerencia, poco a poco nos va introduciendo sus puntos de vista, sus falsas ideas y falsas convicciones. Y como no hemos sido advertidos de su mala influencia, las confundimos como ideas propias, y al final terminamos por tomar decisiones de acuerdo a la voluntad del maligno y no a la nuestra. Entonces, por el hecho de que el diablo nos deja creer que seguimos siendo libres, y por la servidumbre que le debemos, la mayoría de la gente no puede percibir el actuar del maligno en sus vidas, pero la tentación que el diablo ejerce sobre la humanidad es una realidad que se lleva a cabo diariamente, por lo que el diablo, con ayuda de sus demonios y de ciertos lacayos humanos, controla el flujo de la historia hacia su principal objetivo, la destrucción de la raza humana. Dice en el Catecismo: Satanás, príncipe de un reino tenebroso, formado por muchos ángeles malos y por muchos hombres pecadores, tiene un poder inmenso. El mundo entero está puesto bajo el maligno. Notemos que el Catecismo nos describe la conformación del ejército del mal. Satanás a la cabeza como el actor intelectual del mal. Después están sus demonios, encargados de dirigir al ejército de hombres pecadores, quienes son los ejecutores de la voluntad del maligno, la cual se traduce en mucho dolor, sufrimiento innecesario
y una carga brutal de distintas carencias, penas y enfermedades sobre la humanidad. Todo ello con el único propósito de pisotear la dignidad de cada persona hasta hacerla caer en la desesperanza y ya sin ninguna ilusión por la vida, fácilmente las arrastra a la muerte. Satanás persigue de manera especial a aquellos hombres dotados de una mente brillante, pero dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de sobresalir de los demás, alcanzar fama y fortuna que los impulse a llegar al poder. Satanás siempre está pendiente de quienes llegan al poder, pues su intención es ir colocando a cada uno en un sitio con algún tipo de responsabilidad social para que en conjunto materialicen la voluntad del diablo. Aunque les permite disfrutar de la fama, el dinero y otros vicios, Satanás obtiene lo más importante en la dirección de una sociedad. Toma el control del proceso a través del cual realizan sus decisiones. De manera que aunque pase desapercibido, muchísima gente de los diferentes estratos sociales, a través de sus decisiones, sirven a los intereses del maligno. El diablo domina el mundo porque tiene la capacidad de dominar la mente del hombre. Además de ser Dios de los ángeles caídos, Satanás se las arregla para que hombres de todos los niveles le adoren. Dice el Catecismo: ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. El avance de la cultura de la muerte nos viene a confirmar lo escrito en el Catecismo de la Iglesia Católica. Por nuestra inclinación natural hacia el mal, la sociedad presenta muchos errores en los campos de la educación, la política y las costumbres, y por el mismo motivo, la acción social se encuentra paralizada, pues nadie puede evitar que esos errores nos sigan afectando. Y aunque todos nos damos cuenta de los errores que nos oprimen, no contamos con una metodología a través de la cual nos pudiéramos librar de esas molestias. Que por poner un ejemplo, hablaríamos de la posibilidad de destituir a un mal gobernante, pero parece que si Satanás los lleva al poder, no existe manera de quitarlos. Entonces, teniendo en mente el dominio que el diablo obtuvo sobre la raza humana, tomando también en cuenta nuestra natural inclinación al mal, y sabiendo de la capacidad que tiene el diablo para manipular las decisiones, me pregunto, ¿es sensato seguir llamando libre al albedrío? Definitivamente no, es una mentira diabólica.